Ahí creo que inició. Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, como decimos en la virtualidad. Aquí estamos con la profe Paula Ramos y con la profe Edith Suárez. Yo soy la profe Karina Rolandi. Y estamos dando cierre a un año de producción maravillosa dentro de la Cátedra de Pedagogía del Instituto 105. La idea de este video es poder orientar a los estudiantes en la preparación del examen final de pedagogía. En principio les anunciamos que lo harían en parejas, no es obligatorio, pero sugerimos que el trabajo sea en parejas. La consigna específica se las vamos a dar en breve, pero les queremos dar un consejo de cómo empezar a preparar pedagogía para el examen final, y les pedimos que vuelvan al texto de Daniel Brailovsky, que hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores. Es un texto que nos acompañó durante todo el año y que lo fuimos como abordando de a pedacitos, ¿sí? Y desmenuzando. Y finalmente después lo conocimos a Daniel en un video que les presentamos en la última clase. Recordemos que una de las preguntas potentes que realiza Daniel es ¿qué hace la pedagogía y por qué es importante para los educadores? Otro aspecto importante y que trabajamos en lo que nosotros denominamos el glosario pedagógico en la Wikis, es que la pedagogía nos ofrece un vocabulario. No sé, Pau, si querías agregar algo en relación con el glosario. Sí, ¿qué tal? El glosario un modo de traducir esta propuesta de Daniel Brailovsky en torno a que todas las disciplinas, ¿no? Pero en este caso la pedagogía tiene el desarrollo de una conceptualización o de unas nociones que son propias para cada campo. Es más, algunas palabras, podríamos decir, o conceptos los usamos en la vida cotidiana, como puede ser el concepto de estudiante o de alumno o de escuela, pero cuando estamos en un campo disciplinario lo que vimos es que esas palabras toman otros relieves, ¿no? Porque les adjudicamos sentidos desde alguna conceptualización o teoría. Eso nos permitió, esa idea de Brailovsky del vocabulario, llevarla adelante y ponerla en práctica en la herramienta de glosario, que es una herramienta colaborativa, que está en proceso en las aulas, ¿no? Donde han avanzado mucho, a lo mejor quedan todavía algunos conceptos de las últimas clases por definir, ¿no? Pero consideramos que ahí se ha condensado como el núcleo conceptual, ¿no? Esta idea de extraer las palabras o los conceptos más potentes de cada una de las clases nos permitió tener una herramienta donde hay una concentración conceptual y precisa de la terminología propia de este campo disciplinar. Así que ese va a ser otro elemento, así como Karina tomó el tema de las racionalidades como el esqueleto organizador del recorrido, otro pilar para sostenerse en este proceso de síntesis que supone el examen final es este glosario pedagógico. No sé, Edith, si vos querés avanzar con la otra apoyatura también. No, quería volver un segundito más al texto de Brailovsky. Él en un momento formula una serie de preguntas, porque además él propone que todo el mundo habla de educación, ¿no? En muchos espacios se habla de educación, pero no se habla argumentando y fundamentando a partir de conceptos, de teorías, las ideas de educación, de las cuales se ocupa la pedagogía, ¿no? Entonces puede estar interesante también, como un ejercicio de preparación del examen final, volver a las preguntas que nos sugería Brailovsky, muchas de las cuales después él va abordando, respondiendo si se quiere, cuando plantea las tres racionalidades y las explica, las ubica en un momento histórico, ¿no? Y recuerden que nosotros en cada clase, hay que volver a las clases también del campus, hemos abonado con videos y con textos complementarios para poder profundizar sobre estas racionalidades, ¿no? Ahora sí, la invitamos a Edith a que nos... Ahí voy a empezar a compartir la pantalla, a que nos
nos traiga lo que quería decir, voy a presentar el trabajo final que esperamos que produzcan. Vos seguí hablando, Edith, porque... Vale, bueno. Bueno, y recuperando un poco la propuesta de la última clase, que tuvimos este ejercicio o esta introducción también a lo que sería el trabajo final, es recuperar una imagen, ¿no? Una imagen que permita ese escrito diferentes capas de interpretación. Estuvimos trabajando a lo largo del año con varios, también con varios recursos que teníamos como imagen, la idea del Museo de las Escuelas, también la última clase que recuperamos imágenes del libro Presentes Retratos de la Educación Argentina, o también podemos volver al pádel, donde estuvimos trabajando sobre la modernidad, o alguna otra imagen que desee. La idea es hacer este ejercicio de la escritura, la escritura a partir de la imagen, o la imagen también a partir de la escritura, de aquello que ustedes quieren contar en ese escrito, ¿no? Ir hilvanando como estos pilares, la escritura, las nociones y la imagen. Quizás en ese sentido pensar que lo que estamos haciendo es construir un texto propio. Que sea propio no quiere decir que sea de opinión. Nosotros hablamos todo el tiempo que una disciplina tiene justamente argumentaciones y conceptos, entonces no opinamos sobre la pedagogía, sino que construimos un texto argumentativo. Y como decía Edith, nosotros proponemos un tejido de lenguajes en ese texto argumentativo, ¿no? Donde si ustedes ven la pantalla compartida, igual van a poder leer, hablamos de escribir un texto o un relato, y ese relato va a tener que incluir 4 nociones del glosario. Ahí tenemos esta apoyatura que hablamos de los conceptos que están anudados en el glosario. A su vez, poder identificar del glosario que pertenezcan al menos a 2 racionalidades, o sea que ahí esta apoyatura que decía Karina, no solo elijo al azar 4 nociones, sino que esas nociones tengo que saber del glosario a qué racionalidad pertenecen para poder cumplir con la consigna de cubrir al menos 2 de las racionalidades de Brailovsky. Edith mencionaba los textos y las apoyaturas que hay en cada clase, además del texto de Brailovsky y la escritura de la clase como un esqueleto central de desarrollo. Entonces después va a haber que poder sostener esa argumentación a partir de las nociones del glosario, incluyendo citas textuales. Trabajamos, como decía Edith en el último encuentro, ¿no? Con un recorte de citas que hicimos nosotras, pero ahora apelamos a que lo hagan ellos y ellas. Una pregunta de estudiante. Voy a hacer una pregunta de estudiante. ¿Qué es una cita textual, profe? Bien, está bueno pensar que una cita tiene que incluir una idea, ¿no? Porque a veces encontramos una oración con un punto seguido, un punto de aparte, y ahí creemos que se termina la cita. Yo cuando recorto, cuando decido hasta acá es una cita, tengo que entender que lo que yo estoy recortando, 3, 4, 5 renglones, un párrafo, 2 párrafos, incluyen el desarrollo de una idea. Entonces, es arbitrario porque uno lo decide con su pareja pedagógica dónde termina la cita, pero no sería el signo de puntuación la que lo determina, sino el criterio de que lo que yo ahí estoy diciendo es desde acá hasta acá, y lo pongo entre comillas y digo a qué autor pertenece y a qué página, en el caso de que sea un libro, una publicación. Estoy tomando una decisión de que en eso que yo seleccioné, mi compañero o mi compañera y yo, hay una idea, ¿no? Entonces acá tener cuidado que el punto no determina que ahí hay una cita, ¿no? Sino que la cita queda determinada por la idea que yo quiero que se transmita en ese fragmento. Y además, una cita textual es tomar textuales palabras del texto, ¿sí? Es decir, voy a copiar tal cual como aparece en el texto, la idea que desarrolla ese autor o esa autora, y como decía Paola recién, obviamente tengo que mencionarla, ¿sí? Al autor o a la autora, y se hace entre comillas. Las citas textuales las estamos pensando en términos de que nos sirven para pensar lo que estamos contando, de las palabras del glosario, de las racionalidades, ¿sí? Abonan eso que ustedes están relatando. Y si estuvieron en el encuentro del sábado, y si no lo pueden ver porque se los compartimos, está grabado, en ese encuentro hicimos un trabajo de similares condiciones a las que les estamos proponiendo.
fue como un entrenamiento, digamos. Y realmente las producciones fueron muy interesantes. Lo que no van a poder ver, obviamente, es el trabajo en las salas, pero sí pueden observar cómo construyeron y cómo fueron relacionando, hilvanando ideas las compañeras y los compañeros en la segunda parte de esa clase. Bien, ¿qué nos No, queda quizás hablábamos por desarrollar? de las citas, hablábamos del glosario, hablábamos de lo estructurante que puede ser la lectura de Brailovsky para entender qué recorrido nos propusimos en este año, y el otro lenguaje era la imagen, que ya recién Edith estaba hablando de dónde puede ser extraída, y entender que la imagen no era, como dijo ella, meramente ilustrativa, sino que la imagen me aporta sentido a eso que yo estoy contando, con lo cual no la pongo al final del escrito, sino que la recupero en su descripción, en lo que observo en esa imagen, para ir haciendo ese desarrollo de esa escritura, de ese texto, que como decía Karina, la idea es que sea en parejas, o es sugerido que sean parejas. Ustedes ya vienen trabajando en la primera entrega que hicimos en la primera parte del año con una compañera, con un compañero. Puede ser la misma persona, puede ser otra, o pueden decidir hacerlo de manera individual, previendo que sea el examen por Meet o sea presencial, de acuerdo a las comisiones a las que pertenecen, ese escrito tenga que poder ser o compartido con la docente el archivo de manera digital, o haberlo llevado de manera impresa o manuscrita al examen, para que podamos acompañar lo que ustedes van transmitiendo de manera oral, leyendo nosotras eso que ustedes produjeron. No va a haber una corrección previa, digamos, eso va a acontecer todo en esos minutos, que no van a ser más de 20 minutos, ¿no? 25 por pareja, depende mucho la cantidad de personas que tengamos en la instancia, donde ustedes hacen un relato oral, no es que lo leen tal cual, sino que recuperan a modo de diálogo con quienes estén ahí en la mesa de examen, con sus docentes, eso que escribieron, ¿no? Bien, y otra cosa que es importante cuando se escriben textos académicos, que quizás es algo que no se trabaja tanto en secundaria y se empieza a pedir mucho en el nivel superior, el texto se exige, ahí un poco está explicado, que tenga coherencia interna, es decir, que se van relacionando, ya sea porque tienen, digamos, porque están en el mismo sentido lo que están mencionando, o porque se oponen las ideas, ¿sí? Se relacionan, coinciden, contrastan, se oponen, esto lo estoy leyendo, hay comparaciones, y todas estas relaciones entre los argumentos que ustedes van a ir mencionando se pueden conectar a través de palabras o frases que les vamos a ofrecer. Yo ahí estoy pasando el documento hacia abajo, en un anexo donde les damos como un listado, es obviamente sugerido y es para que ustedes, en el caso de que no sepan cómo iniciar una frase o cómo relacionar algo que estaban mencionando con lo que sigue, son ejemplos. Por ejemplo, el autor describe, compara, presenta, señala a la autora, ¿no? Obviamente. En este sentido, de esta forma, si estoy continuando con una idea que vengo desarrollando. Sí, bueno, no voy a extenderme en esto porque lo podemos retomar, y esto me había olvidado decir. Vamos a hacer un encuentro por Meet, cada profe con su grupo, para orientar para el final, y allí pueden presentar las dudas que tengan. La idea es que ya se presenten con una vuelta sobre el texto de Brailovsky, con haber pensado algunas palabras del glosario, que se acerquen ya con algo más o menos armado, ¿no? A ese encuentro de consultas, que va a ser seguramente la semana del 15, ¿no? La semana del 15. Así que bueno, creo que les pusimos los materiales que trabajamos, ¿sí? Como un organizador. Bueno, van a tener que volver al aula y a recorrerla, porque es necesario eso. Si tienen impresas las clases, no, pero... y les deseamos que este escrito, este relato, este trabajo que les proponemos sea enriquecedor para ustedes,
y que el momento del examen final no lo vivan, siempre hay un poco de ansiedad, de nervios y demás, pero lo vivan como un momento, como fue la última clase, que fue con alegría, que fue con disfrute, que fue intercambiar ideas. Bueno, chicas. Que así sea, sí, es un momento de trabajo más, ¿no? Así hay que pensarlo, ¿no? Trabajamos la última clase y hubo muestras de mucha posibilidad de integración, porque muchos y muchas vienen siguiendo, digamos, el viaje, el trayecto y no sumándose en la última parada. Entonces hay que pensarlo así, ¿no? Es la última parada de un viaje y lo que van a hacer no es desde cero, porque a veces ese es el abismo del examen final, sino que es la reconstrucción de un trayecto ya hecho, y eso lo vimos el día sábado, donde los grupos trajeron al plenario final producciones, elaboraciones que hicieron en pocos minutos, así que pensamos que ahora que va a haber otro tiempo, ¿no? Tenemos casi 2 semanas hasta las primeras mesas, seguramente esa producción va a estar mucho más pulida y mucho más lograda. Así que no sé, Edith, si querés cerrar. No, también no, que lo vivamos como vos bien marcaste, como en la última clase, que sea un momento de diálogo también, donde dialoguemos todo aquello que han aprendido, que se han apropiado, y bueno, que podamos disfrutar más que nada también de ese final. Bueno, es nuestro deseo y agradecer. Me parece, Cari, que te quedaste congelada, así que podemos despedirnos y vernos en las tutorías y prontito en el examen final. Con algunas podrá ser presencial, con algunas, y si no, cerraremos el año a través de la cámara, como hemos trabajado estos 2 últimos años en el instituto. Les mandamos un abrazo grande y nos vemos pronto.